Ya, partimos entonces. Muy buenos días a todos, todas. Les doy la bienvenida a la charla de actualización de la norma ISO 45000-2018. Mi nombre es José Miguel Iriarte, ¿cierto? Yo soy ingeniero civil industrial, soy asesor, consultor, relator y también trabajo en algunos emprendimientos. Los asistentes entiendo que la mayoría son relacionados al mundo de la seguridad y salud, ¿cierto? Y las expectativas del taller, bueno, el taller tiene como objetivo, ¿cierto? Dejarlos incentivados a que puedan participar del curso que vamos a estar haciendo el 29 de agosto. Lugar a definir, ¿cierto? El curso es de interpretación de la norma ISO 45000-2018, la nueva norma. También le doy la bienvenida a Canal Prevención, el canal de prevencionistas más grande de Chile, con presencia en Latinoamérica. Están en Perú, están en Colombia, Argentina, Brasil, y nos están grabando para poder salir en las redes a través del canal de prevención, Comunidad Global. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Voy a introducirlo en el tema de lo que es la seguridad y salud ocupacional, partiendo particularmente con una estadística. Accidentes laborales fatales durante el año 2017. Durante el año 2017, ¿cierto? Hubo un total de 221 trabajadores en Chile que perdieron la vida. Estamos con una tasa del orden del 3,8% por cada 100.000 habitantes. Y en la segunda gráfica, ¿cierto? Aparecen los fatales por trayecto. Y en este ámbito, ¿cierto? Tenemos un total de 126 fallecidos con un promedio de un 2,2% por cada 100.000 habitantes. Si hacemos la conversión, ¿cierto? Para ver los fallecidos mujeres o hombres, se ve claramente que el 95% de los fallecidos son hombres, ¿cierto? Y el 5% son mujeres en el caso de accidente en el trabajo. Y en accidente de trayecto, tenemos que el 81% son hombres y un 19% son mujeres. En enfermedades profesionales, ¿cierto? También sacado del 2017. En el 2017 se diagnosticaron casi 9.000 enfermedades profesionales, ¿cierto? En el sistema de mutualidades, lo que implica un aumento del 24%. Si bien es cierto, estamos disminuyendo los fatales constantemente, las enfermedades profesionales han ido en aumento, particularmente lo que tiene que ver los diagnósticos de salud mental y enfermedades de músculo esquelético, donde aquí las mujeres, ¿cierto?, tienen una alta proporción del 56%, o sea, tenemos más mujeres con problemas de salud mental, ¿cierto? No se escucha muy bien, pero es así, ¿cierto? Porque tienen una presión adicional a las que tiene el hombre, en desmero del hombre que sí tiene más problemas en los trabajos donde la fatalidad es más grande. Entonces, cuando uno ve esta estadística, cae de cajón, ¿cierto?, de que tengamos que preocuparnos de la seguridad y salud. Y también es súper importante saber por qué la ISO se hace cargo de este tema. La ISO como organismo, ¿cierto?, internacional de estandarización, crea esta ISO 45000 de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, que es una norma que dentro de su marco de gestión presenta los requisitos que ayudarán a las organizaciones a reducir la carga económica, a mejorar la salud y el bienestar de sus empleados, reducir los riesgos, accidentes y el estrés en el lugar de trabajo y crear lugares, ¿cierto?, mejores y seguros y con mejores condiciones en todo el mundo. ¿Ok? Es por eso que la ISO se hace cargo de este tema. ¿Qué es lo que es la ISO? Es la Organización de Estandarización Internacional.
Está compuesto por más de 200 países del mundo y tiene alrededor de 20.000 estándares o normas. Estas normas, para que salgan a la luz, ¿cierto? Para que se cree una norma, se crean comités espejo donde participa todo el mundo en este comité espejo. Se desarrolla la norma, se pasa a votación y después de las votaciones, ¿cierto?, se promulga o se publica esta norma. Esta norma tuvo muchos detractores por muchos años y es por eso que le costó salir como una ISO 45000. No sé si es muy claro este ejemplo del año 30, ¿cierto?, de trabajadores almorzando en una de las vigas en Nueva York. No existe puesto de trabajo que no conlleve riesgos laborales. En las estadísticas veíamos que los riesgos laborales no solamente están en el trabajo, sino que también en el trayecto. Y la cantidad de muertos que hay en Chile, la verdad que es un número bastante importante. Como ustedes saben, la antigua norma era las OSA 18.001-2007. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que sufrió esta norma? ¿Cuál fue la transición desde OSAS a ISO 45001? Dentro de los puntos más importantes, ¿cierto?, se incluye la estructura de alto nivel como la tienen las otras normas. Estructura de alto nivel significa que esta norma, así como las otras ISO, tiene una estructura única. Se fortalece en cuanto al liderazgo y compromiso de todos los trabajadores. Se incluye el contexto de la organización interno y externo. Este es un concepto totalmente nuevo para lo que son las ISO 45001 o para todos los sistemas de gestión de seguridad y salud. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de contexto interno e interno, estamos hablando de las oportunidades que puede llegar a tener o las amenazas que puede llegar a tener el sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa. La importancia de la participación de los trabajadores en todos los niveles. Esta norma te obliga, dentro de todos sus requisitos, a la participación constante de los trabajadores. ¿En qué? En la compra de los EPP, en la definición de la política, en la definición de los objetivos de seguridad y salud, en la investigación de los incidentes y los accidentes, etc. También tiene un concepto nuevo que es de riesgo y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud, la gestión del bienestar personal, mayor enfoque en la mejora y en el establecimiento de indicadores más para el negocio, y se incluyen nuevas terminologías aplicadas a la seguridad y salud ocupacional. Las novedades más importantes que trae esta norma son partes interesadas. Hay un requisito nuevo que habla de las partes interesadas. Para esta norma, las partes interesadas son importantes porque pueden influir, ¿cierto?, en la seguridad y salud de los trabajadores. Partes interesadas, por ejemplo, son los subcontratistas, los trabajadores, el mandante o el cliente, los entes gubernamentales, la ONG, etc. Hay un papel del liderazgo mucho más acentuado, el liderazgo de la alta dirección hacia los trabajadores, la identificación de riesgo para prevenirlo. Riesgo no solamente desde el punto de vista de las matrices de riesgo a las cuales estamos acostumbrados, sino que riesgo en el sistema de gestión. Estructura de alto nivel, bueno, tiene la misma estructura que todas las normas ISO. Actividades subcontratadas y personal externo, hay un capítulo completo que habla sobre los contratistas y subcontratistas. Sigamos. Los requisitos normativos que tiene esta norma. Bueno, ¿por qué se revisan y actualizan las normas? Como yo les explicaba, en estas normas nuevas. En la primera, ISO en seguridad y salud, ¿cierto? Y todas las ISOs tienen una revisión en promedio cada 5 años. ¿Por qué se revisan estas normas? Porque hay una evaluación en el entorno del negocio. Estas normas obligatoriamente se van revisando y se van actualizando y mejorando. Porque hay evolución de los sistemas de gestión, porque hay evolución de calidad y las disciplinas ambientales y de seguridad y salud, y hay una evaluación de las expectativas de las organizaciones. Las expectativas de las organizaciones ahora se llevan no solamente a la gerencia, sino que también a los trabajadores. Y es por eso que aparecen este tipo de normas como la ISO 45001. Las cláusulas de esta ISO 45001 se dividen en dos grandes temáticas. Una temática, la primera son las cláusulas normativas, ¿cierto?, que habla de la introducción, objeto y campo, referencias normativas, y
Del capítulo 4 al capítulo 10 están las cláusulas con requerimientos. ¿Qué quiere decir con requerimientos? Están los debes, donde la organización debe cumplir cada uno de los puntos o cada uno de los requisitos impuestos. La estructura de alto nivel, como les explicaba parte del capítulo 4, los debe, el capítulo 1, 2 y 3 habla de introducción, objetivos y definiciones. A partir del capítulo 4 están los capítulos que dan el soporte de planificación, el capítulo 8 es la operación, el capítulo 9 es de verificación y el capítulo 10 es de actuar, siguiendo el concepto de círculo de Deming, ¿cierto? Que es el PHBA. El objetivo de esta norma, ¿cierto?, en particular, y su campo de aplicación, apunta a proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionada con el trabajo. Si nos fijamos, ¿cierto?, en las primeras láminas, donde vimos las estadísticas, estábamos apuntando a los objetivos fundamentales que tiene esta norma. Entonces, es de suma importancia que las organizaciones estén implementando estas normas porque apoyan en levantar un sistema de gestión que promueva, ¿cierto?, tener lugares seguros, trabajos seguros y saludables, previniendo todo lo que son las lesiones. Este documento, esta norma, ¿cierto?, es aplicable a cualquier tipo de organización, unipersonal, pluripersonal, en sitios, bancos, etc. La coherencia de la política con la política de la seguridad y salud del trabajo de la organización. Los resultados previstos con sistemas de gestión incluyen la mejora continua, el cumplimiento de los requisitos legales y el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Ya revisando ya toda la parte introductoria, ¿cierto?, a partir del capítulo 4 vienen los debes. Los debes son los requisitos que debo cumplir como organización, ¿ya? En el taller vamos a ver algunas herramientas con las cuales yo puedo hacer levantamiento y cumplir estos requisitos. En el curso del día 29 vamos a ver esa herramienta aplicada en casos concretos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan en un futuro, ¿cierto?, hacer la transición en sus organizaciones o hacer la implementación sin ningún inconveniente. En el capítulo 4, ¿cierto?, la norma nos habla de comprensión de la organización y su contexto. Este requisito es nuevo. Este es un requisito que no estaba en las OSA 18.000. Como es un requisito nuevo, ¿cierto?, es una forma de levantar este requisito, es primero entendiendo de qué se trata. La norma dice que la organización debe determinar las cuestiones externas y las cuestiones internas. Cuando hablamos de las cuestiones internas, nos estamos refiriendo a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades de acuerdo a la seguridad y salud del trabajo. Entonces yo hago un autodiagnóstico, yo digo en qué soy bueno en seguridad, ¿cierto?, y salud, y en qué estoy al debe, en qué soy débil. Y también te dice que no solamente las cuestiones internas, sino que también las cuestiones externas que pueden afectar este sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa. Y cuando hablo de factores externos, estoy hablando de oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son las oportunidades que el mercado me está dando, ¿cierto?, para tener un sistema de gestión más amigable a lo que es mi organización, ¿cierto?, y prevenir accidentes y tener una salud adecuada. Cuando estamos viendo la parte externa, nos concentramos en dos factores, ¿cierto?, lo que son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Cuando hablamos de la amenaza, uno podría decir la amenaza que tiene una organización en este país, ¿cierto?, podría ser que es un país, las constructoras son sensibles a los cambios de la economía. Si es sensible, una baja en la economía, en las constructoras provoca, ¿cierto?, que los presupuestos bajan. Podría haber una amenaza, si el presupuesto baja, que todos los costos en prevención de seguridad y salud, todos los costos en la compra de elementos de protección personal, que antes era de buen nivel, bajen a un nivel más bajo. Por lo tanto, hay una amenaza. Y es así como se arman las matrices para sacar, ¿cierto?, delimitar lo que es el contexto externo, ¿cierto?, con cosas buenas y malas, positivas y negativas, y también con el contexto interno, lo que son las cosas positivas y negativas. Cuando vemos los clics, ¿cierto?, estamos viendo temas que no están en la norma, pero que son explicativas, ¿cierto?, y que nos permiten a nosotros abrir los ojos y saber en qué nos tenemos que fijar al momento de hacer la transición de la norma o al momento de querer implementar este sistema de gestión.
Cuando hablamos de las cuestiones externas, estamos hablando, por ejemplo, del contexto cultural, social, político, financiero, económico o tecnológico. Cuando hablamos del contexto cultural, ¿cierto? Estamos hablando particularmente de la inmigración. Yo podría pensar que en el contexto externo, el tener inmigrante, ¿cierto?, en las constructoras, ¿cierto?, podría afectar mi sistema de seguridad y salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocen el idioma. Estoy hablando particularmente de nuestros compañeros haitianos, que en este momento llegan, ¿cierto?, empiezan a trabajar y no conocen el idioma. Y ese es una amenaza al momento de yo empezar a contratar esa mano de obra que es más barata, ¿cierto? Entonces yo lo tengo que definir, identificar, colocar en una matriz y decir si es un aspecto positivo o negativo. Evidentemente es una amenaza. ¿Por qué? Porque no estoy preparado como sistema de gestión de seguridad. Probablemente voy a tener que contratar a alguien que sepa creol, ¿cierto? Voy a tener que cambiar toda la señalética y colocarlo en español y en creol. Voy a tener que hacer un montón de cambios, un montón de actividades para que mi sistema de gestión de seguridad y salud esté bien armado. Cambios legislativos que afectan al sistema de seguridad y salud. Por ejemplo, sale una nueva reglamentación o una nueva ley. Eso podría ser positivo o negativo. Entonces uno la describe la ley y después evalúa si es positivo o negativo para mi sistema de gestión. Y así uno va tecleando, ¿cierto? Y va viendo cada uno de los temas. Si ustedes se fijan, para las empresas, probablemente este análisis, el contexto cultural no lo va a atacar, no va a ser importante, pero para otras empresas va a ser muy importante. Estas son las cuestiones externas. De aquí vamos a sacar oportunidades y vamos a sacar amenazas. Todo lo que sea amenaza lo voy a tener que tratar como riesgo. Es un riesgo para mi sistema de gestión. Hay una amenaza latente, ¿cierto?, de que pueda haber un inconveniente, por lo tanto yo tengo que aplicar planes de acción y de contingencia. Y en las cuestiones internas yo tengo que verme al interior y ver cuáles son mis fortalezas y mis debilidades en cuanto a seguridad y salud. Este capítulo 4.1 no estaba en la antigua norma, pero es muy importante porque te permite definir claramente en la posición actual en la que te encuentras como organización, en el espacio, en el entorno y en particular como empresa. Por eso que es importante este requisito. Y como es nuevo, las empresas no saben cómo implementarlo. Las empresas no saben cómo empezar a trabajar en este sistema. Ya. Bueno, una vez visto el punto 4.1, que es el contexto de la organización, donde vamos a hacer un levantamiento de las cuestiones internas y las cuestiones externas que pueden afectar el sistema de gestión de seguridad y salud, hay un punto nuevo también que aparece, que es el 4.2, que es comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. También es un requisito nuevo que la antigua norma no lo contemplaba. ¿Y en qué consiste? La norma te dice que la organización debe determinar las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las otras partes interesadas? El concepto de parte interesada es que son organizaciones que se pueden sentir afectadas por nuestras actividades, ¿cierto? Cuando hablamos de parte interesada, aparte de los trabajadores, otra parte interesada podría ser nuestro cliente. Otra parte interesada podrían ser los dueños, otra parte interesada podría ser los proveedores, otra parte interesada podrían ser los subcontratistas, otra parte interesada podrían ser las visitas. Si yo trabajo en una construcción o en un lugar donde hay mucha maquinaria e industria, las visitas probablemente es una parte interesada bastante importante porque están expuestas a todos los riesgos que hay dentro de la fábrica. Por lo tanto, ¿a qué me invita esta norma y este requisito en particular? A que yo haga un levantamiento de las partes interesadas, ¿cierto? Una vez que haga un levantamiento de las partes interesadas, yo tengo que definir cuáles son las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades, por ejemplo, de los trabajadores en temáticas de seguridad y salud? No tener peligro, ¿cierto? ¿Y cuáles podrían ser sus expectativas? En algunos casos salir vivo. Pero no es el caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, una vez que tengo definida la parte interesada, ver cuáles son las necesidades y las expectativas propiamente tal. Una vez que las tengo definidas, ¿cierto? Tengo que revisar cuáles de ellas se convierten en un requisito legal. En seguridad y salud estamos llenos de leyes, por lo tanto, cualquier requisito que el trabajador, el contratista, tenga con respecto a la seguridad y salud, probablemente en un porcentaje muy alto está cubierto por alguna ley o algún reglamento. ¿Ok?
Eh, Como les explicaba, cada vez que hay un clic, ¿cierto? Hay algún comentario adicional sobre el requisito y la forma en que lo podemos abordar. Cuando hablamos más allá de los trabajadores, ¿cierto? Poner énfasis que esta norma coloca un énfasis muy importante en los trabajadores. Habla de sistema de seguridad y salud para los trabajadores siempre, lo enfoca en los trabajadores. Entonces, y es que más allá de los trabajadores tendremos que considerar autoridades legales, también son parte interesada, ¿cierto? Porque si yo no cumplo con la legalidad, ellos probablemente me van a colocar una multa, por lo tanto son partes muy interesadas. Líderes de opinión, va a depender en el rubro donde yo esté trabajando, podrá haber un líder de opinión que mis actividades de seguridad y salud le pueden estar afectando positivo o negativamente. Los proveedores, empresas subcontratistas, por supuesto los sindicatos, es una parte interesada sensible, muy sensible. O sea, yo tengo que hacer el levantamiento una vez que tengo identificado que el sindicato, para minera escondida en este caso, donde están yendo a huelga, alguien debió haber definido como una parte interesada e importante, ¿cierto? Particularmente el sindicato. Y alguien debió haber hecho un levantamiento de las necesidades del sindicato en temas de seguridad y salud. El sindicato tiene una voz potente en Chile, particularmente en minería. Ellos exigen capacitación, ellos exigen formación, ellos exigen que sus EPP sean de mayor calidad y certificado. Por lo tanto, tengo necesariamente que tenerlo como en la gran mayoría de las empresas, los sindicatos tienen que ser, ¿cierto?, una parte interesada definida. Propietarios, inversionistas, accionistas, clientes, vecinos de la empresa, servicios médicos, organización existente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una vez que yo tengo definido, ¿cierto?, el FODA, la metodología del contexto estratégico, ¿cierto?, las debilidades, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. Tengo definida la matriz de la parte interesada, o sea, tengo cubierto el contexto, recién ahí yo puedo hacer una planificación estratégica y sacar una misión, una visión, objetivo estratégico, definir una política, definir mis riesgos y cuáles son mis oportunidades asociadas a mi contexto y a mi matriz, ¿cierto? Y cuáles van a ser los planes de tratamiento para los riesgos y las oportunidades. Por ejemplo, cuando identificábamos en el FODA las amenazas, ¿cierto? Estas amenazas inmediatamente yo las voy a colocar en la matriz de riesgos y oportunidades. Cuando identifiqué aquí las oportunidades en términos de seguridad y salud, las voy a traer acá, a la matriz de riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta norma? Esta norma te dice que si tú tienes una oportunidad, identificaste una oportunidad, tienes que tener planes de acción para abordar esa oportunidad. Si yo identifiqué una amenaza, ¿cierto? Yo tengo una amenaza identificada, yo tengo que tomar acciones, tengo que tomar planes para que esa amenaza no se concrete. Y es por eso que es tan importante este trabajo al principio de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud. Como les explicaba, el 4.1 y el 4.2 son requisitos totalmente nuevos, por lo tanto difíciles de implementar en las empresas que no tienen esta cultura de sistemas de gestión desde el punto de vista de una planificación estratégica, ¿ya? Pero muy interesante. Visto el capítulo 4.1, 4.2, nos queda el 4.3, que es la determinación del alcance. Los límites y la aplicabilidad del sistema tú lo puedes hacer a toda la empresa o a un negocio o a un sitio, ¿ya? Lo que tiene que quedar muy bien acotado, siempre que la alta dirección de esa parte de la organización tenga sus propias funciones y responsabilidades y autoridades sobre el sitio donde tiene responsabilidad en seguridad y salud. Para definir el alcance, la norma nos pide que nosotros tomemos en consideración la cuestión interna y externa, que lo levantamos del FODA, los requisitos de las partes interesadas, que hicimos un levantamiento de las partes interesadas, ¿cierto? Y vimos cuáles son las necesidades y las expectativas, y las actividades que yo realizo, las actividades y dónde las hago. Una vez que tengo toda esta información, ¿cierto? Soy capaz de definir cuál es mi alcance. Bueno, hemos terminado el primer capítulo. El primer capítulo, como vimos, ¿cierto?, parte con el capítulo 4, contexto de la organización. Entonces los dejo invitados, ¿cierto?, para el próximo capítulo, que se dictará la próxima semana, previo al inicio del curso. Los dejo entonces, los espero para la segunda sesión.
y fin del taller. Gracias a todos por su participación.